¿Alguna vez te has puesto a pensar que la Biblia esconde principios financieros que pueden cambiar tu vida por completo? Mientras muchos luchan para pagar cuentas, viven endeudados y no logran salir del ciclo de escasez, hay enseñanzas bíblicas que revelan secretos sobre riqueza, abundancia y prosperidad. Lo más impresionante: muy pocas personas realmente conocen estos principios y saben cómo aplicarlos en su día a día. Durante años hemos escuchado que el dinero es peligroso o que la riqueza debe evitarse. Pero, ¿y si te dijera que la propia palabra de Dios no solo enseña cómo administrar lo que tienes, sino también cómo multiplicarlo? Sí, la Biblia habla de inversión, trabajo, planificación e incluso sobre cómo evitar deudas. Quienes entienden estos principios viven de manera más próspera, sin temor al futuro, porque saben que están alineados con los principios divinos. Lamentablemente, muchos ignoran estas enseñanzas y pasan toda su vida enfrentando dificultades económicas, sin darse cuenta de que Dios ya dejó un manual de sabiduría sobre el dinero. Pero la buena noticia es que tú no tienes que seguir ese camino. Hoy vas a descubrir lo que la mayoría nunca ha aprendido sobre cómo manejar sus finanzas de la manera correcta, usando la Biblia como tu fuente de conocimiento. Así que, si quieres salir del ciclo de escasez, aprender a administrar bien lo que tienes y alcanzar un nivel de prosperidad basado en principios sólidos, sigue conmigo. Estás a punto de conocer verdades que pueden transformar tu vida financiera para siempre. Muchos ven la Biblia solo como un libro de enseñanzas espirituales, pero pocos se dan cuenta de que también es un verdadero manual sobre riqueza y prosperidad. Desde el Antiguo Testamento, Dios enseña principios sólidos de administración, inversión y abundancia. La historia de José en Egipto, por ejemplo, revela estrategias de planificación financiera y gestión de recursos que salvaron a toda una nación del hambre. Quienes entienden estos principios y los aplican con sabiduría cosechan los frutos de la provisión divina. Al final, la riqueza no es el problema, sino la manera en que se maneja. Según la Biblia, el dinero nunca ha sido un fin en sí mismo, sino una herramienta para cumplir propósitos más grandes. Dios le concedió riquezas a Salomón porque él pidió sabiduría antes que cualquier otra cosa. Este es uno de los secretos financieros ocultos en las Escrituras. Cuando la mentalidad está alineada con los principios divinos, la riqueza se convierte en una consecuencia natural. Muchos ignoran este detalle y por eso viven atrapados en ciclos de escasez. Pero quien administra bien los recursos que tiene, aunque sean pocos, abre las puertas a una abundancia duradera. Si la Biblia habla de riqueza, significa que Dios desea que sus hijos prosperen, pero con responsabilidad. Malaquías 3:10 habla sobre el poder del diezmo y cómo abre las ventanas de los cielos, trayendo provisión y multiplicación. El principio es claro: quien da con generosidad y administra con inteligencia, verá crecer su prosperidad. Y esa prosperidad no se limita solo al dinero, sino también a oportunidades, relaciones y legado. Cuando se entiende este propósito, la relación con el dinero cambia por completo. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto. La mentalidad juega un papel esencial en la forma en que manejamos la riqueza. No basta solo con conocer los principios bíblicos sobre finanzas. Es necesario renovar la mente para ver la abundancia que Dios ya ha preparado. Al final, de nada sirve tener dinero si no tienes la mentalidad correcta para administrarlo con sabiduría. Esto nos lleva al siguiente punto, donde veremos cómo nuestra manera de pensar impacta directamente el éxito financiero. La forma en que una persona piensa sobre el dinero determina su realidad financiera. Proverbios 23:7 enseña que, así como el hombre piensa en su corazón,
así es Él. Esto significa que, si alguien cree que nunca podrá alcanzar la riqueza o que el dinero es algo malo, su vida reflejará exactamente esa creencia. Por otro lado, quien adopta una mentalidad de abundancia comienza a ver oportunidades donde antes veía obstáculos. El primer paso para la transformación financiera no está en el bolsillo, sino en la mente. Muchos viven atrapados en un ciclo de escasez porque les enseñaron a ver el dinero con desconfianza. Frases como "el dinero no da la felicidad" o "es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja" se usan fuera de contexto y crean barreras mentales. Pero quien entiende que la riqueza, cuando se administra bien, es una bendición, comienza a cambiar sus acciones. Imagina a alguien que decide estudiar sobre inversiones, aprender sobre el diezmo y manejar sus finanzas con sabiduría. En poco tiempo, esa persona estará viviendo una realidad financiera diferente. La mentalidad también define cómo se enfrentan los desafíos financieros. Quien tiene una visión de escasez ve las deudas como un peso imposible de cargar. En cambio, quien tiene una mentalidad próspera busca formas de reorganizar sus recursos, renegociar deudas y generar nuevas fuentes de ingresos. El cambio comienza cuando se reemplazan los pensamientos negativos por principios bíblicos de abundancia. Una buena práctica es meditar diariamente en versículos sobre provisión y prosperidad, como Filipenses 4:19, que dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Tener una mentalidad de riqueza no significa solo desear más dinero, sino creer que Dios es la fuente de toda provisión y que Él nos da la capacidad de prosperar. Cuando esta creencia se fortalece, el comportamiento cambia, las decisiones financieras se vuelven más estratégicas y la prosperidad se convierte en una consecuencia natural. Y es precisamente esa mentalidad la que abre puertas a un nuevo nivel de vida, donde la abundancia se vuelve una realidad. Muchos pasan la vida preocupados por la falta, pero la Biblia enseña que Dios es un Dios de abundancia. Lucas Corintios 9:8 declara que Él tiene el poder para hacer que toda gracia abunde, y Filipenses 4:19 garantiza que Él suple cada necesidad. El problema no es la falta de recursos, sino la manera en que se percibe la provisión. Quien cree que siempre habrá escasez, actúa con miedo, se aferra al dinero y le cuesta ser generoso. En cambio, quien entiende que la fuente nunca se agota, administra mejor y confía en que Dios proveerá. Adoptar una mentalidad de abundancia no significa ignorar las responsabilidades financieras, sino aprender a confiar en la provisión divina mientras se actúa con sabiduría. Imagina a una persona que quiere invertir, pero teme perder dinero. Ese miedo la paraliza y nunca avanza. En cambio, alguien que cree en la abundancia, estudia, se prepara y da pasos calculados. Esto no significa ser imprudente, sino ver oportunidades en lugar de limitaciones. La abundancia también se manifiesta en la manera en que tratamos a los demás. Quien vive con miedo a la escasez tiene dificultades para dar, invertir en el reino o ayudar a quienes lo necesitan. Pero Lucas 6:38 enseña: «Dad y se os dará». Quien confía en la promesa de que Dios multiplica lo que se siembra, da con alegría y ve crecer sus recursos. Esto aplica no solo a las finanzas, sino también al tiempo, las relaciones y los talentos. La abundancia no se trata solo de dinero, sino de vivir una vida plena en todas las áreas. El camino hacia esta transformación comienza con la manera de pensar y actuar. En lugar de enfocarse en lo que falta, hay que aprender a valorar lo que ya se tiene y multiplicarlo. José, en Egipto, no se desesperó ante los años de hambre, sino que usó los años de abundancia para crear reservas. Quien entiende este principio aprende a administrar bien lo que tiene y con el tiempo cosecha los frutos de la prosperidad.
Pero para que esto suceda, es necesario ver el dinero por lo que realmente es: una herramienta, no un amo. Muchas personas viven como si el dinero fuera el propósito final de sus vidas, pero la Biblia deja claro que solo es una herramienta. En 1 Timoteo 6:10 encontramos una advertencia poderosa: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nota que el problema no es el dinero en sí, sino el apego descontrolado a él. Quien convierte el dinero en un ídolo termina esclavizado por la preocupación, la ansiedad y la avaricia. En cambio, quien entiende que es solo un medio para un propósito mayor, aprende a usarlo con sabiduría y libertad. Cuando el dinero se convierte en un amo, dicta todas las decisiones. Las personas en esta condición trabajan sin propósito, toman decisiones basadas en el miedo y viven con la sensación de que nunca tienen suficiente. En cambio, quienes ven el dinero como una herramienta, aprenden a ponerlo al servicio de algo más grande. Invierten en su futuro, administran con diligencia y usan sus recursos para impactar vidas. El dinero, en este caso, deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta para construir un legado. Jesús ilustró este principio con la historia del joven rico. Él había cumplido todos los mandamientos, pero no podía desprenderse de sus riquezas para seguir a Cristo. Su problema no era tener dinero, sino que su identidad estaba completamente ligada a él. Esta es una lección valiosa. Cuando el dinero controla nuestras emociones y decisiones, perdemos la verdadera libertad. En cambio, cuando aprendemos a usarlo con inteligencia y propósito, se multiplica sin llegar a dominarnos. La clave para este cambio está en la administración fiel. Quien entiende que el dinero debe ser gestionado con sabiduría, aprende a ahorrarlo, invertirlo y aplicarlo con propósito. Esto nos lleva a un principio esencial enseñado por Jesús: la importancia de administrar bien lo que se nos ha confiado. Dios nos da recursos para que podamos multiplicarlos y usarlos para el bien. Y esto es exactamente lo que Él enseña en la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30, es una de las lecciones más poderosas de la Biblia sobre administración financiera. En ella, Jesús muestra que Dios da recursos a cada uno según su capacidad y espera que sean multiplicados. El siervo que invirtió y generó ganancias fue recompensado, mientras que aquel que enterró su talento, por miedo, perdió incluso lo que tenía. Esto enseña un principio fundamental. Dios no solo desea que administremos bien nuestras finanzas, sino que también las hagamos crecer para su gloria. Ser un administrador fiel significa saber exactamente a dónde va el dinero y usarlo con sabiduría. Muchas personas pierden oportunidades financieras porque no llevan un control de sus gastos, no tienen un plan y no invierten. Los pequeños hábitos marcan la diferencia. Mantener un presupuesto organizado, evitar compras impulsivas y adquirir conocimiento sobre inversiones son actitudes que reflejan responsabilidad. La riqueza se construye con decisiones diarias, y quien ignora esto termina desperdiciando recursos valiosos. Además de la responsabilidad con el dinero, la administración fiel también implica generosidad. Dios bendice a quienes usan su riqueza para bendecir a otros. Proverbios 11:25 enseña que el generoso prosperará, el que sacia a otros será saciado. Esto significa que la prosperidad no proviene solo de acumular, sino de saber compartir. Quien dona para causas que edifican el reino de Dios, ayuda a los necesitados e invierte en el crecimiento espiritual y financiero de otros, ve su propia vida multiplicarse. La verdadera prosperidad no es solo financiera, sino que incluye la paz de saber que los recursos se están utilizando correctamente. Quien es fiel en lo poco, recibe más, porque demuestra ser digno de administrar grandes riquezas. Este principio se aplica a todas las áreas de la vida, no solo al dinero.
Jesús lo refuerza en Lucas 16:10, explicando que quien es responsable en lo pequeño será puesto sobre mucho. Y esto nos lleva a una cuestión esencial: la confianza en la gestión financiera. Muchas personas sueñan con tener más dinero, pero no se preguntan si realmente están listas para administrarlo. Jesús enseñó en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Esto significa que antes de recibir grandes riquezas, hay que demostrar que se pueden manejar bien los pequeños recursos. Si alguien no puede organizar sus finanzas con un salario modesto, ¿cómo administraría grandes cantidades? La clave del crecimiento financiero no está solo en ganar más, sino en saber gestionar lo que ya se tiene. La confianza en la gestión financiera se adquiere con la práctica. Una buena manera de comenzar es establecer un control riguroso de los gastos, categorizando las compras e identificando desperdicios. Pequeños cambios generan una gran diferencia. Cambiar compras impulsivas por inversiones, evitar deudas innecesarias y crear un fondo de emergencia son pasos fundamentales. El dinero es una herramienta poderosa, pero solo beneficia a quienes saben usarlo estratégicamente. Quien ignora esto se vuelve esclavo de su propia desorganización. Cuando Dios ve que una persona es capaz de administrar bien sus recursos, la coloca en posiciones de mayor responsabilidad. Esto no solo significa recibir más dinero, sino también tener mayores oportunidades, conexiones estratégicas y crecimiento continuo. José en Egipto es un ejemplo de esto. Comenzó como esclavo, pero su fidelidad en la administración de los recursos lo llevó a ser gobernador. El mismo principio se aplica hoy. Quien demuestra ser confiable con lo poco, termina siendo puesto en lugares de influencia. La buena administración financiera no solo abre puertas, sino que también trae paz y seguridad. Quien controla sus finanzas con inteligencia duerme tranquilo, sin miedo al futuro. Y más que eso, puede planificar inversiones y hacer crecer su patrimonio. Pero para que esto suceda, hay que ir más allá de la teoría y comenzar a monitorear cada detalle de las finanzas. Después de todo, Proverbios 27:23 nos enseña que es esencial conocer bien el estado de nuestros bienes. Y precisamente de esto hablaremos a continuación. La Biblia enseña que la prosperidad no viene solo del deseo de tener más, sino del esfuerzo continuo por administrar bien lo que ya se posee. Proverbios 27:23 aconseja: asegúrate de conocer bien el estado de tus rebaños y cuida de tus ovejas. En el contexto actual, esto significa monitorear las finanzas, saber dónde se está invirtiendo cada centavo y tener un plan sólido para el futuro. Sin esta disciplina, incluso grandes fortunas pueden desaparecer rápidamente. Cuidar bien del dinero comienza con un presupuesto estructurado. Quien no tiene claridad sobre sus ingresos y gastos termina gastando más de lo que puede y enfrentando problemas financieros. Mantener un control detallado de los ingresos y egresos evita sorpresas desagradables y permite que cada recurso se use estratégicamente. Herramientas como hojas de cálculo, aplicaciones de gestión financiera e incluso anotaciones simples pueden ayudar en esta organización. Al final, quien no monitorea sus finanzas difícilmente alcanza la abundancia. Además del presupuesto, administrar los recursos implica pensar en el futuro. Muchos trabajan duro, pero no invierten inteligentemente, dejando su dinero estancado o, peor aún, perdiendo valor con el tiempo. Pequeñas inversiones constantes pueden generar grandes retornos a largo plazo. Desde bienes raíces hasta acciones de empresas sólidas, hay muchas formas de hacer que el dinero trabaje a favor de la prosperidad. La clave está en la constancia y el conocimiento. Quien estudia sobre finanzas y aplica los principios correctos, construye un patrimonio duradero. Ser cuidadoso con lo que se tiene
también significa estar atento a las oportunidades. Muchas veces, grandes posibilidades de crecimiento financiero aparecen, pero pasan desapercibidas porque la persona no está preparada. Quien tiene un fondo de emergencia puede aprovechar momentos de crisis para hacer buenas inversiones, mientras que quien vive al límite financiero pierde estas oportunidades. Y esta mentalidad de prudencia y visión a largo plazo está directamente conectada con un principio esencial: dar y compartir, porque la generosidad es una clave poderosa para la riqueza. Mucha gente cree que para prosperar solo hay que ahorrar y acumular dinero. Sin embargo, la Biblia enseña un principio contrario a la lógica humana: quien da, recibe aún más. Malaquías 3:10 dice que quien entrega el diezmo abre las ventanas de los cielos para recibir bendiciones incontables. Y Lucas 6:38 refuerza: dad y se os dará. Esto significa que la generosidad no reduce los recursos, sino que los multiplica. Quien aprende a dar con alegría descubre que la riqueza proviene de un flujo constante, no de una acumulación estancada. La generosidad no se limita solo al diezmo, sino también a ayudar al prójimo, apoyar causas nobles y contribuir al crecimiento del reino de Dios. Quienes lo hacen notan que nunca les falta nada. Las personas que comparten sus recursos, su tiempo y su conocimiento siempre terminan recibiendo más a cambio. Un empresario cristiano que decide destinar parte de sus ganancias a obras sociales, por ejemplo, además de bendecir vidas, ve crecer su empresa, porque Dios honra a quienes usan la riqueza de manera responsable. Este principio también se aplica en la vida cotidiana. Muchas veces, alguien que enfrenta dificultades financieras se cierra y evita ayudar, pensando que primero debe estabilizarse. Pero la Biblia muestra que dar, incluso cuando se tiene poco, abre puertas a la abundancia. La historia de la viuda de Sarepta, quien compartió su última porción de comida con el profeta Elías, es un gran ejemplo. Por su generosidad, Dios multiplicó su provisión, asegurando que nunca le faltara alimento. Dar con sabiduría no significa hacerlo irresponsablemente, sino entender que la prosperidad está conectada con la disposición de compartir. Quien retiene el dinero por miedo a la escasez termina bloqueando su propio crecimiento. Pero quien aprende a usar sus recursos para bendecir a otros, ve a Dios obrar de maneras sorprendentes. Sin embargo, para que esto suceda de manera sostenible, es importante estar atento a un peligro que puede destruir cualquier planificación financiera: las deudas. La Biblia es clara al advertir sobre los peligros de la deuda. Proverbios 22:7 afirma que el que toma prestado es siervo del que presta, mostrando que quien se endeuda pierde parte de su libertad. Muchos creen que la deuda es una herramienta necesaria, pero en la mayoría de los casos se convierte en una trampa. Tarjetas de crédito sin control, financiamientos impulsivos y préstamos con intereses altos pueden transformar una vida de abundancia en un ciclo de esclavitud financiera. El problema no es solo deber dinero, sino la falta de planificación para manejarlo. Muchas personas adquieren deudas sin considerar el impacto a largo plazo, asumiendo compromisos que no pueden sostener. Un ejemplo clásico es quien financia un auto de lujo sin tener ingresos estables. El placer inmediato se convierte en una carga, y la preocupación por las cuotas roba la paz. Por eso la Biblia enseña la prudencia en la administración de los recursos antes de tomar decisiones financieras. Salir de la deuda requiere disciplina y estrategia. El primer paso es dejar de generar nuevas deudas y luego organizar un plan de pago. Métodos como el efecto bola de nieve, donde se comienza liquidando las deudas más pequeñas para ganar impulso para las más grandes, pueden acelerar el proceso.
Además, reducir gastos innecesarios y buscar ingresos extra ayudan a salir del problema más rápido. Lo importante es tener un plan y actuar con constancia, sin desesperación. La verdadera libertad financiera comienza cuando se deja de depender del crédito para vivir. La Biblia enseña que lo ideal es ser quien presta, no quien pide prestado. Esto solo es posible cuando se aprende a vivir dentro de las posibilidades y a hacer que el dinero crezca de manera inteligente. Y no hay mejor camino para lograrlo que el trabajo diligente y la búsqueda de la excelencia en todo lo que se hace. La Biblia deja claro que el trabajo es uno de los pilares de la prosperidad. Proverbios 10:4 dice que las manos negligentes empobrecen, pero las manos diligentes enriquecen. Esto demuestra que la abundancia no cae del cielo mágicamente, sino que es el resultado de la dedicación y el esfuerzo continuo. Dios bendice a quienes se esfuerzan, hacen su trabajo con excelencia y no buscan atajos para enriquecerse. El éxito financiero no depende de la suerte, sino de la aplicación de principios sólidos y el compromiso con la excelencia. Muchas personas buscan enriquecerse rápidamente, pero terminan frustradas. Esquemas de dinero fácil, apuestas arriesgadas e inversiones sin preparación suelen llevar a la pérdida financiera. La Biblia enseña un camino diferente, la constancia y el esfuerzo. Colosenses 3:23 refuerza que todo lo que hagan, háganlo de todo corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto significa que cualquier trabajo puede ser una fuente de prosperidad cuando se realiza con dedicación y propósito. Un gran ejemplo es José en Egipto. Comenzó como esclavo, pero su dedicación y fidelidad en el trabajo lo llevaron a ser gobernador. Esto demuestra que no importa dónde se empieza, sino cómo se actúa en el proceso. Quien es excelente en lo que hace siempre será reconocido y tendrá nuevas oportunidades. Hoy en día, esto significa capacitarse, aprender nuevas habilidades y esforzarse por ser cada vez mejor en su área de actuación. Este es uno de los secretos para salir de la escasez y construir una vida próspera. La prosperidad financiera no depende solo de cuánto se gana, sino de cómo se administra lo que se recibe. El trabajo duro debe ir acompañado de una planificación inteligente. Al final, no sirve de nada ganar mucho si el dinero se desvanece rápidamente. Jesús enseñó en Lucas 14:28 que es esencial calcular los costos antes de comenzar un proyecto. Y este es un principio fundamental. Un presupuesto bien planificado evita desperdicios y dirige los recursos hacia un crecimiento sostenible. La Biblia enseña que nadie prospera solo. Eclesiastés 4:9 dice que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Esto significa que las asociaciones, conexiones y buenas relaciones son fundamentales para el crecimiento financiero. Muchas oportunidades surgen no solo por el conocimiento o el esfuerzo individual, sino también por las personas correctas. Quien camina con sabios se vuelve más sabio, mientras que quien anda con necios sufre las consecuencias. Tener buenas conexiones no significa solo hacer networking por interés, sino construir relaciones basadas en la confianza y el propósito. Muchos de los hombres más prósperos de la Biblia fueron bendecidos a través de alianzas. José prosperó en Egipto porque supo relacionarse bien. David encontró apoyo en Jonatán, e incluso Jesús contó con discípulos para difundir su mensaje. En el mundo de los negocios y las finanzas, tener una red de contactos sólida puede abrir puertas inimaginables. Las relaciones saludables también protegen contra malas decisiones. Proverbios 27:17 enseña que, así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. Esto significa que tener mentores, amigos
y socios que compartan los mismos valores, puede evitar errores financieros. Muchas personas se endeudan porque se asocian con quienes no deben, mientras que otras prosperan porque tienen consejeros sabios a su lado. Elegir bien con quién caminar hace toda la diferencia en el camino hacia la abundancia. Construir buenas relaciones requiere paciencia e intención. Pequeños hábitos, como ser generoso, honesto y confiable, crean lazos duraderos que generan frutos en el futuro. Además, ayudar a otros sin esperar nada a cambio crea un ciclo de bendiciones. Pero, al igual que la construcción de un patrimonio, las relaciones requieren perseverancia y precisamente esto nos lleva al siguiente punto: la importancia de la paciencia y la constancia para alcanzar la prosperidad. La prosperidad no sucede de la noche a la mañana. Hebreos 11:1 enseña que la fe es la certeza de lo que no se ve, y Gálatas 6:9 nos anima a no rendirnos, porque a su debido tiempo cosecharemos los frutos. Muchas personas se desaniman porque buscan resultados inmediatos, pero la construcción de la riqueza requiere paciencia, disciplina y constancia. Quien entiende esto, aprende a sembrar con sabiduría, confiando en que la cosecha llegará en el momento correcto. La impaciencia es uno de los mayores enemigos del crecimiento financiero. Quienes buscan atajos terminan cayendo en trampas como inversiones dudosas, deudas innecesarias o negocios sin planificación. La Biblia enseña que todo tiene su tiempo determinado, y quien aprende a esperar mientras trabaja con inteligencia siempre obtiene mejores resultados. Un agricultor no cosecha al día siguiente de sembrar, pero sabe que la tierra está haciendo su trabajo. Lo mismo sucede con las finanzas. La perseverancia es lo que diferencia a quienes alcanzan la prosperidad de quienes abandonan en el camino. Muchos comienzan proyectos, pero no mantienen la consistencia necesaria para verlos crecer. El secreto no está solo en empezar bien, sino en mantenerse firme, incluso cuando los resultados parecen tardar. Las personas exitosas en el mundo financiero, por ejemplo, saben que invertir requiere paciencia y que los mayores rendimientos llegan para quienes no actúan por impulso. La riqueza construida con paciencia y sabiduría dura más que aquella que llega de manera repentina. Proverbios 13:11 enseña que las riquezas obtenidas deprisa disminuyen, pero quien las junta poco a poco las aumenta. Esto significa que quienes aprenden a ser constantes y a confiar en el proceso verán crecer la abundancia con el tiempo. Ahora que has aprendido estos principios financieros bíblicos, es momento de descubrir cómo aplicarlos en tu vida de manera práctica y transformar tu mentalidad sobre la riqueza. Ahora que conoces los principios financieros ocultos en la Biblia, la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? La verdad es que saber estas lecciones no es suficiente. Lo que realmente transforma la vida financiera es aplicar estos principios en el día a día. ¿Ya has comenzado a administrar con sabiduría lo que tienes? ¿Estás invirtiendo tu dinero con inteligencia? ¿Has sido generoso y has planificado tu futuro de manera estratégica? Muchos pasan toda su vida esperando un milagro financiero, pero ignoran que Dios ya dejó los principios correctos para alcanzar la prosperidad. La decisión está en tus manos. Puedes seguir en el mismo camino o puedes comenzar hoy a cambiar tu mentalidad, la forma en que administras tus recursos y construir un legado que haga la diferencia. ¿Qué vas a elegir? Si este contenido tuvo sentido para ti, déjame tu comentario y comparte tus reflexiones. ¿Cómo has manejado tus finanzas hasta ahora? ¿Qué cambios planeas hacer a partir de hoy? Quiero saber tu opinión. Y si deseas seguir aprendiendo cómo la Biblia puede transformar tu vida financiera, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue los próximos contenidos. Hay mucha más sabiduría por descubrir juntos.